Miguel. Pues hay muchas teorías físicas que en su momento, por ejemplo, básicamente uno de los principales pilares de la mecánica de Newton del principio, hace 333 años, regresando a lo que estamos diciendo, era que, por ejemplo, el tiempo transcurría de la misma forma para cualquier observable, es decir, la tasa a la que el tiempo evoluciona es constante para cualquier persona. No importa si estás en la Luna, en la Tierra y en la Tierra arriba de un coche, o sea, con respecto a cualquier par de observadores, haya o no observadores, o sea, marcos de referencia, el tiempo transcurría a la misma tasa. ¿Qué es lo que sucede? Pues con relatividad nos damos cuenta que no, que en realidad la geometría del espacio-tiempo está dada por la cantidad de energía y materia, y la energía y materia que está contenida dentro del espacio le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y por consiguiente cómo cambia la tasa de evolución de un determinado lapso de tiempo. Y por eso pasamos de entender una constante como la tasa de variación del tiempo a algo que no lo es más, ¿no? Y hay otras constantes, hay muchísimas parámetros en la física que vestigialmente se les llama la constante. Por ejemplo, la constante cosmológica, pues ya es vestigial porque la constante cosmológica dentro de ciertos modelos pues necesita variar, ¿sabes? Porque en la misma escala ya ahora del cosmos, resulta que pues el conjunto de leyes físicas en este instante de tiempo eran radicalmente distintas, o sea, se tienen que entender con otras herramientas como la mecánica cuántica y la relatividad, próximo a digamos, a lo más remoto del tiempo en el que podemos describir. Entonces, digamos, en la ciencia se manejan siempre entendido que estamos trabajando con aproximaciones, pero aquí, digamos, es peligroso limitarte a eso porque uno podría pensar, entonces es que siempre están cambiando de opinión, o sea, un día dicen una cosa y al rato se contradicen. No, o sea, lo que está cambiando es la precisión con la que puedes especificar ese conocimiento. Lo podrías visualizar como, imagínate que tienes una foto de 1 megapíxel y pues tú ves manchas borrosas y dices, pues eso parece una esfera y un cuadrado, ¿no? Pero luego con 2 megapíxeles ya con mayor resolución dices, es que no era un círculo y no era un cuadrado, sino era un óvalo y era un... ¿Sí me explico? O sea, conforme vas aumentando, dices, bueno, entiendo por qué dentro de mis limitaciones yo podía solo concluir que estaba viendo figuras geométricas. Ahora puedo decir no solo que son figuras geométricas, sino que esto es un círculo y es un cuadrado y así sucesivamente, no solo por dar una analogía. Entonces, cada vez que escuchan así como de, bueno, es que Newton se equivocaba, pues es que no necesariamente. O sea, de hecho Newton era consciente que su teoría tenía limitaciones. En particular, su teoría implicaba que la velocidad con la que dos eventos se podían comunicar y de manera que se puedan interactuar con la gravitación tenía que propagarse de manera instantánea. O sea, básicamente tú movías un planeta aquí y no importaba en qué otra parte del universo estuviera, otro planeta iba a sentir esa fuerza de manera instantánea. O sea, Newton sabía que su teoría no podía ser completa porque entraba en contradicciones. Sin embargo, para propósitos de explicar lo que se podía explicar en ese momento era más que suficiente y seguimos volando en aviones gracias a esa física de Newton, ¿no? Entonces, eventualmente, pues ya tienes mejores herramientas para aumentar la precisión con la que conoces algo, y así es como dices, es que no es así, porque resulta que como hay un límite superior que es la velocidad de la luz, nada puede superar el límite para una partícula masiva, pues resulta que eso implica a su vez que todos los procesos físicos no pueden propagarse a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, de tal manera que es una corrección, o sea, algo que se le agrega. O sea, en términos de conjuntos, pues la relatividad se vuelve un superconjunto del conjunto de la mecánica clásica, de tal manera que en un límite la relatividad recupera, así es como le llamamos, o sea, regresa a ser solo clásica. Entonces utilizamos la teoría física adecuada para las escalas adecuadas, ¿no? Y no es que Newton estuviera mal y ahora Einstein está bien, ¿no? Y que de repente ahora ya tenemos que la constante de cosmológica, pues que no es constante, y eso no implica que Einstein estaba mal, ¿no? Simplemente va aumentando la cantidad de conocimiento
y la resolución con la que podemos determinar ese conocimiento. Entonces, esa es la diferencia. No, y depende mucho de la escala también, ¿no? No podemos explicarnos fenómenos cosmológicos desde la física cuántica, que habla más como de lo pequeño. A ver, pero lo que quiero entender... Pero entonces, lo mismo pasa con la psicología, pues, o las ciencias sociales. O sea, hay una limitación de lo que pueden o no predecir. Exacto, o sea, y nuevos conocimientos aumentan esa precisión, ¿no? Sobre todo por su contexto, ¿no? Por el contexto y la propia complejidad que se va generando del mismo contexto, ¿no? Lo que creo haber entendido de este intercambio sobre ciencias sociales y ciencias duras es que la religión como la psicología son estructuras conceptuales dentro de las cuales podemos explicarnos ciertos fenómenos. Y conforme vamos avanzando nuestro conocimiento en estas estructuras conceptuales, vamos aumentando, digamos, la resolución de estas estructuras y podemos entender mejor estos fenómenos. Y algo que me sorprendió fue entender a la física y a la ciencia como una de estas estructuras conceptuales que antecede como su cualidad de ciencia, solo que estudia un fenómeno más estable que la interacción humana. Es que ese es lo que trato de entender de lo que nos explica Marco, es que también hay una limitación en las herramientas para el propio estudio en las ciencias sociales, debido a las propias características del fenómeno, ¿no? O sea, las herramientas que estamos implementando ahorita, o la forma de aproximarnos a los fenómenos sociales, están muy limitados a las propias herramientas que tenemos, a diferencia de las propias herramientas de la ciencia dura, que digamos que han ido avanzando más, porque es un fenómeno específico el cual no cambia, ¿no? No sé, quizás, o sea, de inicio se plantea que el acercamiento para un problema social, para la solución o la explicación de un problema social y una pregunta física, el acercamiento es el mismo, o sea, es un acercamiento estadístico, digamos, por plantear un ejemplo. La cuestión es el enfoque de que se tome posteriormente, si o sea, teniendo una sigma, una medida de probabilidad más alta o más baja de que eso suceda o no suceda, ¿qué haces después con eso? ¿Qué haces con esa improbabilidad que te quedó? Y es quizás una invitación a que las ciencias sociales se comporten de una manera más sincera y que basten de comportarse también como religiones, que es uno de los grandes vicios, ¿no? En los que incurrió la psicología, por ejemplo. Ajá, los grandes vicios no, y que sigue incurriendo. O sea, el problema de tratar de experiencias que son netamente locales, tratarlas de llevar a explicaciones totales, es lo que termina poniendo a la psicología a veces en el terreno de la chamanería, ¿no? Y de la pseudociencia. Sí, se están portando como griegos, queriendo hacer un sistema completamente integral en el análisis de un simple fenómeno o de un hecho en concreto, ¿no? Algunas me preguntaban eso, y que a mí me gustaría escuchar la opinión de Marco, de si en algún momento podremos encontrar un modelo unificador teórico de la psicología. Y para mí la respuesta pues era que no. O sea, dependiendo del fenómeno que queramos abordar. Si queremos abordar un solo fenómeno, que fue lo que trataron de hacer los conductistas, pues sí, pues abordamos un solo fenómeno y podemos encontrar una teoría para todo, ¿no? Pero si solamente estamos viendo partes del fenómeno y aterrizados a realidades muy locales, es imposible que podamos hacer una especie de teoría unificadora de la psicología, ¿no? Pero en el mismo sentido sucede en la física, por ejemplo. O sea, vamos a hacer algo concreto. De pronto tenemos un modelo que predice a nivel de toda la física que podemos hacer a escala de laboratorio, planeta Tierra, galaxia, lo que sea, y todas las observables son consistentes con el modelo estándar. Y de pronto dentro del modelo estándar dices, ¿sabes qué? Todos los eventos que hemos podido reproducir y observar de manera natural a las escalas de galaxias, digamos, es consistente con, por ejemplo, entre otras cosas, que haya en cualquier proceso que se cree materia y antimateria. Por cuestiones de los principios de conservación, siempre se produce la misma cantidad de materia que antimateria, o se aniquila la misma cantidad de antimateria que de materia. Pero de pronto resulta que si ahora lo vemos en escalas cosmológicas,
O sea, eso sería entraría en contradicción, porque si existiera tanta materia como antimateria y las leyes de la física fueran como localmente, y ojo, aquí localmente no es la mente de una persona, o sea, es ni una sociedad, o sea, es todo ese universo a escalas de galaxias, pues resulta que si eso fuera siempre cierto, pues nosotros no podríamos existir. O sea, la materia depende que haya de un desbalance en cuál es la cantidad de materia y de antimateria que se puede producir, y es uno de los problemas de la física abiertos. O sea, no entendemos por qué, si localmente el modelo predice que sea así y así efectivamente funciona, o sea, a escalas cosmológicas, eso sabemos directamente que eso no es cierto, ¿no? Entonces significa que tendremos que buscar física más allá del modelo estándar, que este modelo más general, digamos, observado únicamente a escalas de galaxias, se reduzca al conocimiento que ya teníamos previamente, pero que a escalas del universo logre predecir por qué sucede lo que observamos en el universo. Entonces, el hecho de que una teoría esté limitada dentro de un determinado conjunto de parámetros, como la cantidad de personas, la cantidad de poblaciones, el tipo de partículas, es algo que en todas las ciencias sucede. O sea, por eso no hay necesidad de distinguir si es ciencias sociales o ciencias, o sea, es la ciencia sin adjetivos. Sí, ciencia como conocimiento, en su raíz más cercana, es cómo te acercas a la obtención de ese conocimiento. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de estudiar cómo se comporta un virus en una pandemia que no teníamos predicha, ¿no? O sea, al inicio no teníamos ni idea, y van construyendo conocimiento sobre conocimiento sobre conocimiento. Entonces la gente que entiende pues cómo funciona la ciencia, pues dice, mira qué bien, significa que estamos aumentando la precisión con la que conocemos si determinadas hipótesis son válidas o no. Pero fuera del ámbito científico, como no tenemos la apropiación social de la ciencia, pues la gente dice, pues es que me estás cambiando los datos, es que ahora ya tu precisión no sé qué, y de pronto pues tú pones una curva donde, si de por sí es difícil que un público en general entienda una curva, digamos, simple, no les podrías poner así las barras de error, ¿no? Entonces, cuando te dicen el pico de la pandemia es este mes, más que decirte el pico de la pandemia es este mes, tendrías que preguntarte, bajo ese modelo estadístico, cuál es el más menos de meses, ¿no? Y claramente, pues, posiblemente era del orden de más o menos 6 meses, ¿no? O no lo sabemos, porque ni siquiera sabemos qué preguntas hacer.